Cordial saludo, tutora y compañeros. Por medio de la presente, quiero compartir con ustedes el segundo tema de la actividad que me llamó la atención, la violencia. La violencia, desde un modelo neurobiológico, señala que la serotonina es una monoamina que sirve como neurotransmisor en el cerebro. Las neuronas que la sintetizan están agrupadas en varios núcleos del tronco encefálico, de los cuales los más importantes son los núcleos del RAFE. Sus axones se proyectan hacia varias regiones del encéfalo y en forma notable hacia la corteza cerebral. Las neuronas que sintetizan serotonina regulan la actividad de las neuronas corticales y subcorticales de diversas maneras, activando diferentes subtipos de receptores, algunos excitadores, algunos inhibidores y otros con ambas funciones. Debido a la acción sobre los diferentes receptores, se ha relacionado a la serotonina con la regulación de los estados de ánimo. ¿Cuáles? La depresión, la ansiedad, la ingesta de alimentos y el tema escogido, la violencia. Varios estudios en animales han mostrado que la conducta agresiva con frecuencia se asocia a una disminución de la actividad de neuronas serotoninérgicas. Estos estudios tienen su interés especial porque proporcionan una visión de cómo interaccionan los factores sociales genéticos para modificar la conducta. Estos son los temas que escogí y me llamaron mucho la atención. Muchas gracias y cordial saludo. El saludo, tutora y compañeros. Por medio de la presente les hablaré de la ansiedad, el tema que más me llamó la atención. La ansiedad es la respuesta emocional que se presenta en un sujeto ante situaciones que perciben o interpretan como amenazantes o peligrosas. Aunque en realidad no se puede valorar como tal esta manera de relacionar de una forma no adaptativa, hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Es por esto que la ansiedad es considerada como un trastorno mental prevalente en la actualidad, ya que engloba una serie de cuadros clínicos que comparten como rasgo común extrema de carácter patológico, que se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes del nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. Estos factores son expresados en diferentes ámbitos como familiar, social o bien el laboral. Desde la psicobiología, la ansiedad es la activación del sistema nervioso, consecuente con sistemas externos como un resultado de un trastorno endógeno de las estructuras o de la función cerebral. La activación se traduce como síntomas periféricos derivados del sistema nervioso vegetativo, es decir, aumento del tono simpático, y del sistema endocrino, suprarrenales, que dan los síntomas de ansiedad. Por otro lado, los síntomas en estimulación del sistema límbico y de la corteza cerebral, que traducidos en síntomas psicológicos de ansiedad. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Giselle González Porras. Soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad UNAD, abierta y a distancia. El día de hoy les voy a hablar sobre psicobiología del estrés y la depresión, pero para ello debemos partir sobre qué es el estrés. El estrés es una sintomatología ocasionada por altos niveles de cortisol, al igual que la depresión. Es por ello que es claro saber que es una reacción natural del cuerpo que se localiza en el cerebro y que al reconocer los estresores provocan respuestas fisiológicas adecuadas para enfrentar las amenazas. Sin embargo, una intensidad y una frecuencia demasiado elevada
de esta respuesta llega a alterar las funciones fisiológicas normales y a influir en el estado de ánimo de las personas. ¿Qué quiere decir? Que los niveles altos de estrés ocasionan sintomatologías muy delicadas en el estado de ánimo de cada persona. La depresión, por lo contrario, es un estado afectivo de gran tristeza que puede ser transitorio o permanente. Se ha comprobado que la depresión es una enfermedad que afecta a 3 de cada 10 personas alrededor del mundo. Muchas personas sufren de depresión. Algunos síntomas de las personas que sufren de depresión son incapacidad para disfrutar de su vida, pasan por trastornos de sueño, trastornos alimenticios y trastornos de ansiedad, los cuales conllevan a muchas sintomatologías y repercuten en su vida, ya que esas personas suelen necesitar totalmente comprensión y compañía a diario. Es por ello que la psicoterapia ofrece diferentes variantes en las cuales está una relación estrecha con el paciente para evitar de tal forma que sus niveles de tensión se desborden, comprometiendo su salud. Buenas noches. En esta ocasión abordaré la aplicación de la psicobiología en la temática homosexualidad. Es importante resaltar que este es un tema bastante controversial, pues en la mayoría de las ocasiones ha sido abordado desde perspectivas sociales, culturales y desde el plano religioso, siendo esto muy poco trabajado en términos neuronales. Existe una gran importancia sobre el estudio de la orientación sexual y poder llegar a la comprensión de los diferentes mecanismos por los cuales el ser humano puede desear y amar a otras personas y las variaciones que se presentan. Desde hace varias décadas se sabe que el cerebro adulto tiene estructuras sexualmente dimórficas, es decir, agrupaciones de neuronas cuyo volumen o tamaño es diferente entre hombres y mujeres. Una de las primeras estructuras reportadas fue el núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica. Precisamente, la semana pasada estuve leyendo un trabajo que se difundió de los investigadores del Instituto Karolinska en Suecia, en el que reportan la asociación entre algunas estructuras y funciones cerebrales con la homosexualidad. Como sabemos, el objetivo de descubrir una base biológica para explicar la conducta sexual humana no es nuevo. Desde hace años se han postulado factores genéticos y endocrinos asociados a la homosexualidad, pero a pesar de que estas hipótesis cuentan con seguidores en el medio científico, no han ofrecido hasta ahora explicaciones satisfactorias para el público. Otra estrategia de la investigación ha sido los estudios neuroanatómicos mediante los cuales se ha buscado relacionar las características de distintas estructuras del cerebro con la orientación sexual. En el terreno de lo neurobiológico, en el que la investigación ha tomado un nuevo giro a partir de la introducción de las nuevas técnicas de imagenología. Por un lado tenemos pues el estudio emplea por un lado la resonancia magnética y por otro lado la tomografía. Esto nos permite tener una visibilidad de las distintas regiones del cerebro y bajo qué condiciones están siendo controladas. Los resultados del instituto, o sea, del estudio que se realizó en el Instituto Karolinska, se realizó en un conjunto de 90 personas plenamente saludables, aproximadamente en la edad de 30 años. Han sido divididas en 4 grupos a partir de su orientación sexual. Es importante resaltar que estas personas, ellas mismas, determinaron pues a qué orientación sexual pertenecían y a partir de ello se realizaron unas pruebas estandarizadas. Los resultados obtenidos revelan que los hemisferios cerebrales son asimétricos en promedio de hombres homosexuales con mujeres heterosexuales y el de mujeres y el de mujeres homosexuales con hombres heterosexuales. Bueno, en el estudio se lograron ver diferencias en las conexiones funcionales. Y bueno,
De acuerdo a estos resultados, había una semejanza anatómica y funcional, repito, entre hombres homosexuales y mujeres heterosexuales, y digamos que había una especie de feminización de los primeros y una masculinización en el cerebro de las mujeres homosexuales. El valor de este trabajo, como el que comentábamos, radica en que se abre un nuevo territorio para la investigación de las bases biológicas de la homosexualidad, pero no se resuelven sus orígenes. Es decir, si las características morfológicas y funcionales que se observan tienen un origen genético, endocrinológico o incluso medioambiental, pero hay una objeción bastante seria. Bueno, a mi juicio, pienso que al plantearse este tipo de conclusiones con bases en promedios y pruebas estadísticas, se anula la individualidad biológica. Esto impide considerar desde un punto de vista conceptual a la orientación sexual como un continuo que se mueve entre los extremos de idealización heterosexual, como ha sido planteado por diferentes autores. Uno de los mayores retos de la investigación ha sido desentrañar los nexos entre los distintos territorios del humano. Se ha avanzado por separado en la comprensión de la estructura y funciones del cuerpo. Lo mismo ha ocurrido con los diferentes aspectos de la conducta, así como sobre las relaciones del individuo con los otros. Pero no solamente se ha incursionado de manera positiva en las esferas biológicas, sino también psíquica y social de nuestra especie, sino que esta división artificial se ha ensanchado en dar lugar a distintos tipos de determinismos. Así, hay quienes han tratado de explicar todo a partir de un fundamento biológico, mientras otros lo encuentran desde un papel determinante, desde lo social, desde la psique. Esta es una disputa bastante profunda, en donde la verdad es que podemos percatarnos que hay un poco de ignorancia muy adentro de nosotros. Por lo anterior y por lo controversial que es el tema, me parece que se hace importante de pronto plantearse un interrogante. ¿Será que el comportamiento homosexual puede aprenderse en los humanos? Ya que hace poco pues, aquí en Colombia estuvo la discusión acerca de la adopción por parejas homosexuales, en donde las partes religiosas, los grupos religiosos salieron pues a fundamentar que esto no era posible, pues aparte del fundamento religioso, pues porque se suponía que los niños que eran adoptados por parejas homosexuales iban a aprender esos comportamientos y digamos iban a duplicar ese tipo de conducta, no sé, haciendo todo una incursión en la ideología de género. Pues es bastante chistoso porque si nosotros vamos a fundamentos teóricos nos damos cuenta que simplemente la conducta homosexual, el comportamiento homosexual no se aprende. No se aprende y los estudios recientes, por ejemplo, de los hermanos Brunk y Brian Reimer en Estados Unidos, han logrado demostrar que el comportamiento homosexual tiene tanto factores genéticos como factores culturales. Cuando decimos culturales nos referimos que a nivel social este comportamiento puede ser aprobado o rechazado, o por otro lado, que ayuda a la aceptación o negación de la persona con orientación homosexual, pero no es un comportamiento ni que se aprende ni ningún tipo de enfermedad contagiosa. Entonces, bueno, hasta el momento podemos, repito, la discusión es bastante amplia, es bastante compleja, pero siempre creo que es importante que nuestro papel como psicólogos o en este caso como psicóloga en formación, es importante a veces desprendernos de ciertos prejuicios y de ciertos prejuicios personales frente a ese tipo de temas, porque nuestro papel ideal es realmente brindar una orientación, tener un papel muy profesional frente a este tipo de cosas. Entonces creo que la discusión es amplia, pero es importante basarnos en teorías fundamentadas y tener una buena argumentación frente al tema. Hasta luego. Buenas noches, cordial saludo. En esta ocasión abordaré la psicobiología de las drogodependencias.
Bueno, los términos dependencia y adicción a drogas hacen referencia a un síndrome recidivante caracterizado por una conducta compulsiva de búsqueda de drogas con incapacidad del individuo para controlar su consumo y con aparición de un cortejo de síntomas y signos durante la abstinencia. Las conductas adictivas se producen a pesar de conducir hacia una degradación de las esferas sociales y psicológicas o hacia trastornos de la salud del sujeto. Es precisamente este aspecto de búsqueda o necesidad incontrolable lo que mejor define el proceso de dependencia de drogas. Estudios neuroquímicos y neurofisiológicos han logrado medir la liberación de dopamina en los circuitos mesolimbocorticales y con técnicas electrofisiológicas que revelan la actividad eléctrica de las neuronas dopaminérgicas. Han constatado el patrón común de acción de las sustancias de abuso. Todas ellas tienen la capacidad de aumentar la biodisponibilidad de la dopamina sináptica en los términos nerviosos mesolimbocorticales, produciéndonos un incremento paralelo de la actividad neurofisiológica de las neuronas dopaminérgicas en estas vías. En el caso de los psicoestimulantes, el efecto sobre la dopamina se produce directamente en los terminales nerviosos al inhibir la recaptación del neurotransmisor, cocaína, anfetamina, o facilitar el transporte reverso de este, o sea, de la anfetamina o de la cocaína. En relación al etanol, la frecuencia de la descarga de las neuronas dopaminérgicas mediante una atenuación del tono inhibitorio de las interneuronas GABAérgicas. Los fármacos opiáceos a través de receptores opioides localizados en la región somatodendrítica del área tegmental ventral aumentan la frecuencia de descarga de las neuronas dopaminérgicas. La nicotina, no obstante, que provoca tanto una elevación de la actividad neurofisiológica de las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral como una regulación directa en el terminal nervioso de las áreas de proyección.